Máster en Salud Bioexploradores. Corazón y circulación, huesos, músculos y articulaciones, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, salud mental, sexualidad humana. Máster en Salud, Región Quito Norte. ¿Qué tal, queridos conquistadores? El día de hoy vamos a continuar con las últimas 3 especialidades que nos faltan de este máster en salud. Para que ustedes les puedan tener acceso permanente, van a quedar aquí en este canal de YouTube y podrán también tener acceso en la descripción al informe de la especialidad para que la puedan desarrollar en su club o con su distrito. Así que el día de hoy vamos a continuar con este módulo de salud mental que tenemos acá, estas 3 especialidades. Y el día de hoy vamos a empezar con la que sería el sistema nervioso, que es una de las especialidades más fascinantes, una de las que menos me gustaba cuando yo estudiaba medicina, pero sin duda es una de las más importantes de entender y es muy, muy, muy compleja. Básicamente es el sistema de cableado que Dios puso en nuestro cuerpo para hacer todo lo que nosotros hacemos como personas, ya que comunica todos los órganos, todos nuestros músculos, absolutamente todo. Y permite que nosotros tengamos información que entre hacia el sistema nervioso, lo procesa y lo saca también en nuestros movimientos, en un montón de cosas más que ya vamos a ver más adelante. Así que el día de hoy vamos a ver lo que sería la especialidad del sistema nervioso. Bien, así que esta es la especialidad número 5 de estas 7 que vamos a estar realizando o que realizamos en la transmisión en vivo de este máster en salud. Pero sin duda necesitamos tenerlas en grabación para poder tener siempre acceso a estas especialidades y poder dar una revisada o incluso desarrollarla con otros conquistadores dentro del club. Así que vamos a empezar con la pregunta del día. En la transmisión nosotros teníamos una pregunta que hacíamos siempre en cada transmisión para ver quién sabía la respuesta. Si te animas, puedes dejar tu respuesta en los comentarios y al final de la especialidad vamos a estar respondiendo esta pregunta que es muy, muy, muy capciosa y que muchas veces se ha comentado. ¿Quién tiene más materia gris, el hombre o la mujer? ¿Qué sabes tú acerca de esto? Ahí tenemos una imagen, vemos la materia gris, la materia blanca en un corte del cerebro. Pero ¿quién será que tiene más materia gris, hombre o mujer? Y vamos a ver también al final la respuesta, porque tiene algunas connotaciones muy interesantes. Así que vamos ahora sí con la especialidad y para comenzar vamos a leer este versículo que se encuentra en Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es muy importante renovar nuestro conocimiento, renovar nuestra mente y acudir a Dios, ¿no? Para comprender cuál es su voluntad. Dice aquí buena, agradable y perfecta. Y el día de hoy vamos a ver cuál es la voluntad de Dios acerca de este sistema tan interesante que es el del sistema nervioso. Así que vamos a empezar nombrando una de las partes del sistema nervioso, hacia un poquito sus generalidades. Vemos ahí un cerebro, ¿no? Toda la parte de la corteza, lo que está ahí como en celeste, toda la parte exterior se le conoce como la corteza cerebral. Es ahí donde se encuentran los cuerpos neuronales, que ya vamos a ver más adelante la estructura de una neurona. Y básicamente es la que procesa, la célula que procesa la información. Y esta se va a comunicar con las demás estructuras, con demás neuronas, a través de unas, podríamos decir, unas extensiones como unos cablecitos que ya vamos a ver más adelante cómo se llama. Entonces tenemos primero la corteza cerebral, luego también tenemos ahí el cuerpo calloso, como vemos ahí, el tálamo, hipotálamo, hipocampo, glándula pituitaria o hipófisis, el cerebelo y también tenemos el tronco encefálico, que es donde se divide el mesencéfalo, puente, la médula, y de ahí para abajo ya continúa lo que sería la médula espinal. Entonces, básicamente todas estas estructuras tienen cuerpos neuronales que van a realizar diferentes funciones, que no hace falta que nosotros conozcamos tan a detalle, pero básicamente este es el sistema nervioso central, donde nosotros, y faltaría lo que sería la médula espinal todo hasta abajo, pero básicamente es aquí donde se albergan todas las neuronas más importantes de nuestro cuerpo que nos permiten procesar la información, reciben la información y también ejecutan información. Y esa es la parte más general que debemos saber acerca del sistema nervioso central. Luego
contamos, como les decía, en el sistema nervioso central con esto, ¿no? Los cerebros, cerebelo, tronco. La médula espinal es la que conecta básicamente nuestra cabeza, nuestro cerebro, y baja hacia atrás por la columna y va a distribuir todos los nervios hacia el demás, hacia todo el cuerpo, ¿ya? Bueno, y luego tenemos el sistema nervioso periférico. Ya vimos lo que es la parte del sistema nervioso central, pero esta parte de aquí también tenemos lo que es el sistema nervioso periférico, que principalmente serían los nervios que salen del sistema nervioso central hacia el resto del cuerpo. En esto tenemos estas tres divisiones. Primero tenemos los nervios craneales, son 12 pares, ya que estos nervios craneales, todos los nervios periféricos van en pares, porque salen para derecha y izquierda, de los dos lados. Pero estos pares craneales salen directamente desde el cerebro, no de la médula espinal que está más abajo. Entonces, por eso se les conoce como nervios craneales y son 12 pares, ¿ya? Y básicamente controlan muchas de las que son las funciones de la cabeza, de los sentidos, y también un poco acerca de lo que sería todo el sistema cardíaco y digestivo. Es lo único que hacen estos nervios craneales que son muy, muy importantes. Y luego tenemos los nervios espinales, que básicamente son los que se distribuyen y salen a través de la médula y van hacia todo el resto del cuerpo, en donde nosotros reciben la información del tacto, el calor, el frío y también ejecutan acciones como por ejemplo lo que serían los movimientos del cuerpo y demás cosas y demás sensaciones y estímulos que nosotros podemos ejecutar a través de estos nervios espinales, que son 31 pares. Y por último, también tenemos los ganglios nerviosos, que son unos cúmulos pequeñitos de neuronas, de cuerpos neuronales, donde se articulan cerca de la médula espinal. Hay una cadena ganglionar que está cerca, donde esta también procesan un cierto tipo específico de información que vamos a ver más adelante, que es muy, muy importantísima y que Dios lo puso ahí estratégicamente por allá lo que vamos a ver más adelante. Luego, esta es una división más o menos anatómica, la que vimos antes, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, pero también en cuanto a cómo se activa, digamos así, qué tipo de estímulos ejecuta el sistema nervioso, también se puede dividir como en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático se le conoce también como el modo supervivencia, porque es el que activa, por ejemplo, cuando necesitamos hacer una respuesta ante un estrés. Por ejemplo, me quieren robar, me quieren asaltar, o a un animal cuando una presa, un depredador lo va a cazar. El sistema nervioso simpático es el que activa esto. Abre y dilata las pupilas para poder tener mejor visión. También inhibe la salivación porque de alguna manera concentra, contrae también lo que sería los vasos para que haya más volumen sanguíneo dentro de la sangre, propiamente dicho, y que ésta pueda ser direccionada a los músculos para que podamos correr rápido, para que podamos activarnos de alguna manera para una reacción. Por eso también aumenta la frecuencia cardíaca y hace algún par de acciones más. Una de mis profesores nos enseñaba que simpático, para aprendernos cómo es esto, simpático, también le suena a una persona simpática. ¿Cómo le suena a una persona simpática? ¿Se han visto cuando en las imágenes ponen unos animalitos bebés y les ponen con unos ojos enormes, con la pupila enorme? ¿Cómo se ve eso? Simpático, ¿no? Bonito. Entonces este es el sistema que se encarga, el sistema nervioso simpático. Y el parasimpático significa horrible, no feo, parasimpático, o sea, es lo contrario. Entonces, en este obviamente más bien es como se le conoce como el modo descanso, porque aquí más bien relaja todos los esfínteres, relaja la salivación, también hay mucha baba. Imagínense a alguien con baba, con los ojos así chiquititos, así todo desparramado, como desmayado, orinado. ¿Será bonito o feo? Es feo, ¿no? Entonces el sistema parasimpático es el que controla lo mismo, pero al revés, ¿no? Más bien hace que el corazón disminuya la frecuencia, cuando, por ejemplo, el otro día en nuestro centro de salud vacunábamos a una persona y se desmayó. Es ahí donde se activa este sistema nervioso parasimpático por una reacción ante un estímulo, ¿no? Y por eso puede pasar ese tipo de situaciones. Luego vamos a ver ahora sí lo que es la neurona como tal. Miren, esta es una neurona, básicamente un esquema, ¿no? La neurona es como tal una célula muy compleja, pero más o menos estas son las partes en donde encontramos dentro de la neurona.
Tiene un cuerpo, como ustedes ven ahí, donde está esa como cabecita con raíces, ramas. Ese es el cuerpo neuronal, donde está el núcleo, donde se procesan y se elaboran los neurotransmisores y un montón de cosas más. Y luego contamos con un axón que se llama, que es ese como colita que tiene la neurona, que es básicamente la que le permite comunicarse con otros neuronas más. Y hay neuronas que tienen un axón muy, muy largo, por ejemplo, como la de los nervios de la mano, ¿no? Digamos, de los músculos, ya que estos, básicamente el cuerpo neuronal está en otro lado y la información llega hasta nuestras manos, de nuestros dedos, podríamos decir, y todo podemos nosotros mover, digamos. Pero es porque todo el axón recorre a través del nervio, pero el cuerpo neuronal está en otra parte. Por eso hay unas neuronas que son muy, muy largas. Hay otras que son cortitas. Y básicamente tiene esta distribución ya que en el cuerpo de la neurona, esa como cabecita, recibe la información de las demás neuronas a través de los neurotransmisores. Y por la cola, ella envía neurotransmisores hacia otras neuronas y de esa manera se unen y se conectan y comparten esa información, podríamos decirlo. Y algunas neuronas, no todas, tienen mielina, que son, como ven ahí, ese recubrimiento del axón, que es como una vaina, una almohadita que recubre, que lo único que hace es que permite que el potencial de acción, que es eléctrico, ya que por las neuronas corre energía, corre electricidad y despolariza y, por ejemplo, en las dendritas, que son las partes finales de tanto del axón como del cuerpo, tiene unas dendritas que son esas como ramas chiquititas, como raíces. Ahí se encuentran los neurotransmisores y con el potencial de acción eléctrico manda la corriente y se liberan los neurotransmisores. Entonces, los nervios que tienen mielina tienen mayor capacidad de hacerlo esto mucho más rápido. Y hay otros neuronas que no tienen este recubrimiento, por lo cual las sensaciones son diferentes. Es muy complejo el sistema nervioso y hay muchísimas formas de transmitir y recibir información, principalmente mediada por los neurotransmisores y potenciales eléctricos. Con eso quédense, con esa idea. Y como pueden ver ahí en ese recuadro chiquitito, ahí es la unión de una dendrita con la otra dendrita, que sería la otra neurona. Así se juntan, se unen y en ese espacio en donde se conectan es donde sueltan y reciben los neurotransmisores y se da la comunicación en todas las neuronas. Es un sistema muy complejo, tenemos millones, miles de millones de neuronas en nuestro cerebro y todas estas funcionan de una manera única y diferente con un propósito, para hablar, para entender, para ver, para escuchar, para movernos, para sentir, un montón y miles de funciones que tiene nuestro cerebro, que es el órgano más complejo que tenemos en nuestro cuerpo y que es por ese motivo tan difícil de estudiar. Es bastante complejo. Bueno, tenemos dentro de las neuronas, hay que entender cómo sentimos, ¿no? Em, la neurona tiene la capacidad de sentir. Y miren lo que dice aquí, una neurona sensorial es un tipo de célula especializada en detectar estímulos del entorno o del interior del cuerpo y transmitir esa información al sistema nervioso central. Entonces, básicamente la neurona, hay un montón de tipos de neuronas sensoriales sensitivas que transmiten a través de los neurotransmisores ciertos impulsos que llegan como ruta final hasta nuestro cerebro, hasta la corteza, y en la corteza procesamos a otro nivel más consciente ese tipo de información. Por ejemplo, nuestros ojos. Solo tenemos ahí, ya vamos a ver más adelante, unas células que recogen la información y la mandan hacia nuestro cerebro y en nuestro cerebro lo único que él hace es reconstruir la imagen y ese estímulo nervioso, que es eléctrico a través mediado de neurotransmisores, hace que nuestro cerebro interprete la imagen. Por eso es que es tan complejo el sistema nervioso. Hay otros tipos de sensaciones tan sencillas, por ejemplo, como el tacto. Si yo toco aquí en mi mano, yo sé en qué parte estoy sintiendo, porque ese grupo de neuronas, perdón, de sensores que tenemos aquí en la piel, están sintiendo esa sensación y mandan a través de como les mencionaba, por un eje eléctrico,
potencial eléctrico y a través de los neurotransmisores mandan esa información hacia el cerebro y el cerebro interpreta que esa cosa que estoy sintiendo es el tacto de tal parte. Y de igual manera con todos los diferentes tipos de estímulos y sensaciones. Pero hay una situación un poquito importante que nos va a servir para más adelante entender una situación. Lo que significa la adaptación sensorial. Es un proceso en el que las neuronas sensoriales disminuyen su respuesta cuando un estímulo se mantiene constante durante un tiempo. Si yo esta simple sensación de acariciar la mano la sigo haciendo mucho tiempo, va a llegar un punto en que esta parte de los nervios está tan saturada ya de neurotransmisores que ya van disminuyendo su capacidad de sentir. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a un estímulo, perdemos sensibilidad. Y es por eso que en muchos casos, ya vamos a ver más adelante porque es importante saber este concepto, necesitamos más estímulo, ¿ya? Solo quedémonos con eso. Básicamente la neurona tiene que sentir a través de los neurotransmisores y podemos fatigar a la neurona cuando llenamos, abombamos de un estímulo en específico y podemos hacer que la neurona desde luego necesite más cantidad de neurotransmisores para poder realizar su potencial de acción. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver los órganos de los sentidos para ver cómo funcionan estos porque forman parte del sistema nervioso. Y para esto vamos a empezar, antes de esto vamos a leer este versículo que es Proverbios 3, 5 al 6 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos habla de que sí, nosotros tenemos órganos de los sentidos, pero no nos dejemos guiar simplemente de nuestras sensaciones. Hay, como les decía, desde lo más sencillo que es un estímulo, luego va lo más complejo que es la interiorización, la conciencia de lo que significa ese estímulo, pero más allá va el proceso que nosotros realizamos con ese estímulo. ¿Será que con eso ya simplemente me basta para yo actuar? En algunos casos sí, pero no en todos. Y es por eso que es muy importante llevar a otro nivel de conciencia todos los estímulos que llegan a mi vida, a mi cuerpo, las situaciones en las que me encuentro, para no apoyarnos simplemente en lo que yo pienso que para mí es bueno y malo en base a mi experiencia, sino también en lo que Dios quiere para nuestras vidas. No nos apoyemos simplemente en nuestros órganos de los sentidos, que sí, son unos excelentes sensores para comunicarnos con nuestro entorno, pero más importante es también aprender a confiar en Dios y no solo en nuestros instintos. Vamos ahora sí con los demás instintos. Vamos a empezar con boca. Nosotros tenemos papilas gustativas, que básicamente es parte del sistema nervioso, donde según cómo se activan, mejor dicho, estas papilas gustativas se activan a diferentes estímulos y están ubicadas en toda la lengua, como ya les voy a explicar en base a esta imagen. Pero básicamente estas papilas gustativas se ubican en estas partes estratégicas y cuando se estimulan por algunos de estos tipos de estímulos que ya vamos a decirles, se desporaliza la neurona, o sea, manda el eje eléctrico con los neurotransmisores, como les expliqué, y en nuestro cerebro se procesa la información de que, esto que probé es dulce, esto que probé está salado o está amargo. Entonces vamos a ver los sabores. Primero tenemos el sabor. Bueno, este lo voy a dejar al final porque es uno de los que menos se conoce. Primero, en todo lo que es la punta y los bordes de la lengua tenemos lo que es el sabor salado, ¿ya? Pueden hacer la prueba en casa probando en qué parte de su lengua sienten más este tipo de sabores, el salado. Luego tenemos en la parte posterior de la lengua, como podemos ver ahí, dice bitter, que es amargo. Ahí no sé por qué le ponen el ají. El ají no es amargo, el ají es spicy, es picante. Y ese es otro tipo de sensación que no necesariamente está mediada por las papilas gustativas, pero uno de los sabores que sí está mediado por las papilas gustativas es el amargo y está en el fondo de la lengua. Y uno de nuestros profesores nos explicaba que está ubicado ahí estratégicamente porque la comida cuando llega a ese punto ya está lista y preparada para ser tragada.
Entonces, si yo algo de amargo, yo estoy a punto de tragármelo, lo siento ese rato y lo boto, lo tiro, lo vomito, porque por lo general que algo esté amargo significa que no está bien, que está malo o está dañado y que nos hace daño. Por eso es muy importante el sabor amargo para identificar algunas cosas que no son buenas para nuestro cuerpo. Miren qué interesante cómo Dios nos puso ahí esa parte del sabor amargo. Luego en la punta también tenemos lo que es lo dulce, ¿no? Por lo mismo motivo. Dios, ¿por qué nos puso en la puntita de la lengua lo dulce? Porque con la puntita nosotros probamos algo a ver si es que está bueno o malo. Y si está dulce, por lo general significa que es apto para nuestro consumo. Y por eso es bueno que nosotros tengamos ahí las papilas gustativas del sabor dulce. Luego tenemos sour, que es ácido. El ácido se siente a los costados y en la parte casi posterior de la lengua. Y por último, en toda la mitad de la lengua tenemos un sabor que se llama umami, que básicamente es un sabor difícil de describir, pero es como una sensación de rico, de agradable, ¿ya? Hay unos alimentos que tienen más sabor a umami, que despolarizan más estas neuronas que están aquí y se sienten más ricos, ¿ya? Por ejemplo, la gelatina, por lo general no tiene mucho sabor, pero se siente algo rico porque despolariza este sabor que es el umami, ¿ya? Vamos con el otro órgano de los sentidos, el ojo. El ojo es un poquito más complejo y es una de las cosas más complejas que yo también conozco, un poquito ya metido yo dentro de la parte de lo que son cámaras, grabación. Veo lo complejo que es para una cámara tener una buena calidad. Y sin embargo, nosotros con nuestros ojos vemos nuestro entorno miles de veces mejor que cualquier otra cámara, incluso en la oscuridad, en la noche. Y es tan interesante cómo estos sensores Dios nos puso en nuestra cara para poder interactuar con el mundo y creo que es uno de los más importantes. El otro día le preguntaba a una amiga, ¿con qué preferirías, quedarte sordo o quedarte ciega? Y definitivamente preferiríamos quedarnos sordos porque la vista es muy, muy importante y muchas veces no la cuidamos. El ojo básicamente es una cámara en donde en el fondo posterior, ¿no? Todo eso que está amarillo, tenemos lo que es la retina, en donde están ubicadas unas neuronas que se conocen como conos y bastones y que van a ser sensibles a la luz en, digamos, en si está oscuro o hay luz, en presencia de luz o no. Por eso es que en las noches, por ejemplo, estas células no nos permiten ver mucho el color, pero sí vemos, si ustedes estarán mucho tiempo ya a oscuras, verán que tendrán una mejor adaptación hacia la oscuridad, pero ven todo en blanco y negro, o sea, no se ven muchos colores porque las otras células se durmieron. Y para cuando vemos en el día, cuando hay luz, podemos ver los colores a través de estas también células que son específicas, las unas para los colores y el otro para la luz. ¿Ya? Y todas esas neuronas mandan la información a través del nervio óptico directamente al cerebro, ya que este nervio óptico es uno de los pares craneales que tenemos nosotros que salen directamente del cerebro. Entonces, y es bastante interesante porque salen del ojo y hay una parte que se cruza de información y van hacia la parte posterior del cerebro y en la parte posterior del cerebro es donde se procesa esta información. Porque aparte, cuando nosotros vemos todo el mundo al revés. La información de la luz llega al revés, hasta nuestra retina por un principio físico, en donde se enfoca al revés la imagen, en nuestros dos ojos. Pero el cerebro Dios nos creó tan perfectamente que hizo que perfectamente estas células vayan hacia la parte del cerebro, se crucen las que se tengan que cruzar y se formen nuestra imagen, la procesamos así inmediatamente, todo el tiempo estamos viendo y no tenemos que estar pensando, ¿qué estoy viendo? Sino que simplemente vemos y es algún proceso tan complejo y me fascina ver cómo el ojo es tan perfecto y no hay ninguna cámara que pueda siquiera acercarse al nivel de complejidad que tiene estos sensores que Dios nos dio y que muchas veces no valoramos y no cuidamos. Vamos a ver ahora el otro órgano de los sentidos, que es el oído. Bueno, ahí tenemos una orejita, pero básicamente para adentro tenemos el oído externo, oído medio, oído interno, en donde en el oído interno se articula principalmente este órgano de la audición, que se le conoce como la cóclea. ¿Ya?
Em, Tenemos lo que es el tímpano, que es una membrana que vibra. Vibra y vibra y vibra, como también son los micrófonos. Tienen aquí adentro también una membrana que vibra. Y esto manda un impulso eléctrico porque hay un imán que recibe esa información. Pero en nuestro cuerpo es incluso más complejo, porque esta membrana que tenemos también en nuestro oído se mueve a través de estos huesecillos que son de los más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo, que es el martillo y el estribo, y van también hacia el yunque, y esto mueve, permite vibraciones en la cóclea. Y en la cóclea nosotros tenemos unos cristales chiquititos que básicamente son sensibles a esta vibración, y lo que hacen es que al momento de que vibran, generan esta señal. Y este impulso eléctrico igual viaja hacia nuestra corteza cerebral y nosotros entendemos lo que estamos escuchando, y a otro nivel también comprendemos qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Y también es importante este de aquí porque ahí tenemos unos conductos semicirculares que hacen una especie de, así de cuadradito, unos circulitos que se articulan en los tres ejes, en el eje X, Y y Z, como se acuerdan cuando emprendíamos en el colegio el plano cartesiano. En estas tres dimensiones están ubicados estos igual conductos semicirculares, y por esto transcurren igual unos cristales pequeñitos donde a través del movimiento nosotros podemos saber, podemos tener el equilibrio, y también sabemos dónde está el horizonte. Por eso podemos caminar, por eso no, hacemos tantas cosas, y el equilibrio es tan importante porque está articulado estos dos sensaciones en este órgano auditivo, ¿no? Tanto el audio también como la sensación digamos así, del equilibrio, ¿ya? Muy importante el oído. Ahora vamos a hablar acerca de los reflejos. Obviamente también tenemos el tacto y tal, que ya les explicaba que es parte de del sistema periférico, pero el reflejo es un reflejo, el reflejo es algo bastante, digamos así, único. ¿Se acuerdan de esos cuerpos ganglionarios que yo les decía que son cúmulos de neuronas que están fuera del sistema nervioso central, que se ubican, por ejemplo, cerca de la columna, y unos cuerpos nerviosos que son los ganglios? No linfáticos, sino neuronales, hay ganglios neuronales donde solo son neuronas. Y de ahí, por ejemplo, hay un reflejo. Cuando yo siento algo caliente, quito la mano de una. Y yo no estoy pensando, ¿qué pasó? Simplemente mi cuerpo reacciona muchas veces. O cuando nos golpeamos cerca de un nervio, como puede ser el reflejo rotuliano, el cuerpo simplemente tira una patada o el brazo se mueve rápidamente. ¿Por qué pasa esto con los reflejos? Porque Dios también creó algo muy importante que estas cadenas neuronales nos permiten realizar. No hace falta que todo el estímulo nervioso recorra todo el sistema nervioso central hasta el cerebro, y que el cerebro luego entienda e interprete qué es lo que está pasando para yo decir, me estoy quemando y quito la mano. Sino que este reflejo hace que vaya solo hasta hasta la cadena ganglionar, donde está el ganglio nervioso, y el ganglio nervioso rápido manda una respuesta involuntaria, que es quitar la mano o hacer una contracción. Eso es muy importante, tener los reflejos, porque, como les decía, hay veces que el cuerpo simplemente tiene que reaccionar lo más rápido posible para evitar un daño mayor, ¿no? Así que es muy importante este circuito, ¿no?, de los reflejos. Y luego otra de las cosas que nos pedía la especialidad que hablemos es acerca del el electroencefalograma. ¿Para qué se sirve? Básicamente el electroencefalograma es un instrumento que se coloca en toda la cabeza, que tiene sensores, casi como el electrocardiograma, pero el electrocardiograma se ponen los sensores cerca del corazón. Y como yo les decía que nuestras neuronas despolarizan electricidad, con el electroencefalograma lo que vemos es ese tipo de potenciales eléctricos en diferentes direcciones, lo que sirve para nosotros identificar la actividad neuronal, para ver en qué parte está actuando, digamos así, el sistema nervioso. ¿Para qué se utiliza este electroencefalograma? Principalmente hoy en día lo que más se utiliza es para hacer estudios del sueño, ya que en diferentes fases del sueño las neuronas trabajan a diferentes ritmos, en diferentes ondas, en diferentes potenciales nerviosos.
Y también en otros tiempos se utilizaba para lo que es ver el tipo de convulsiones. Solo que este examen solo nos sirve cuando la persona está convulsionando, podemos ver en qué parte del cerebro está la convulsión. Por eso es muy complicado realizar, porque la convulsión no es algo que se vea en ese ratito, le voy a poner los electrodos, no. Es algo muy rápido como para poder realizar este instrumento. Entonces, en pacientes en los que sufren de muchas convulsiones al día, por lo general se suele utilizar este tipo de medición para ver en qué lugar está. Pero para otras personas no es muy factible, por lo cual no se recomienda hacer este examen. Pero para el estudio del sueño sí que se lo sigue haciendo. Y es muy importante también para evaluar en personas que tienen trastornos del sueño. Luego, ¿se acuerdan de lo que les decía de las neuronas que se adaptaban y que cuando recibían mucho estímulo, luego dejaban de funcionar y necesitaban más estímulo para poder otra vez funcionar de igual manera? Y esto es uno de los efectos que sucede dentro de las drogas. Hay un montón de tipos de drogas y afectan de diferente manera. Aquí vemos un cerebro normal, aparentemente esa, ese mapa de calor está simulando, digamos, la actividad neuronal, que bueno, no es específicamente ahí, sino todas nuestras neuronas actúan en diferentes momentos en toda parte de nuestro cerebro. Pero cuando nosotros consumimos drogas, principalmente los opioides, son los que disminuyen esta sinapsis, relajan el cerebro y por eso es que son sedantes, a tal punto en que nosotros, por ejemplo, en la medicina utilizamos los opioides para disminuir el dolor, para disminuir, incluso para eh, dormir a una persona, pero obviamente lo utilizamos en procedimientos específicos. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que utiliza esto de manera crónica o muchas veces? Termina haciéndose adicto porque, como les explicaba, la misma dosis que yo utilicé ahorita, para mañana ya no vaya, mi sistema nervioso ya no va a necesitar la misma cantidad, se va adaptando y necesita más y más y más y genera adicción y dependencia. Eso con los opioides. Y con los alcaloides no es tanto así, no son tan adictivos, pero eh, son más bien estos estimulantes. Entonces, estos hacen que haya una sobreexpresión de los neurotransmisores y por eso las personas se sienten muy, como por ejemplo en la cocaína, que es un alcaloide, hace que las personas estén muy eufóricas, con mucha energía en ese momento, el éxtasis también. Pero después todos estos neurotransmisores se agotan y la persona queda otra vez como relajada. Entonces, eh, las drogas en general afectan, o sea, sus efectos van dirigidos específicamente hacia el sistema nervioso y actúan de diferentes maneras. Pero en la mayoría de los casos, como les había explicado, generan dependencia, porque hay una adaptación de las neuronas y necesitan cada vez más, 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 hasta que se hace una persona adicta y es difícil dejar las drogas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros cuidar nuestro cerebro? Primero, la protección. Yo aquí en este país veo como otra vez las personas que van en moto han dejado de utilizar casco cuando hace unos años era política pública, que todos deben utilizar casco y es lo normal, porque en una moto vas descubierto, no vas dentro de un auto y utilizas casco para si es que pasa un accidente no te golpees, porque todo está lo más importante aquí dentro. Y si yo me golpeo en la cabeza en un accidente principalmente, voy a dañar inevitablemente a estructuras dentro de la cabeza. Por eso, primer paso cuando vayamos en moto, cuando hagamos algún tipo de deporte extremo, cuando hagamos algo en donde se pueda golpear nuestra cabeza, utilizar protección. Otra cosa más, evitar el consumo, obviamente, de drogas y alcohol, como les había explicado, generan adicción, van dañando por mucho neurotransmisor, van dañando ciertas partes del cerebro y que en algunos casos es incluso hasta irreparable, ¿no? Hay que dormir lo suficiente, porque cuando nosotros dormimos, nuestras neuronas que ya tuvieron todo el día mandando neurotransmisores, tienen que otra vez producir esos neurotransmisores, tienen que recuperarse de esos neurotransmisores, llenarse otra vez de glucosa para poder nosotros al día siguiente eh,
podríamos decir, funcionar de igual manera. Entonces es importantísimo dormir porque ahí se reparan todas las neuronas, todas nuestras áreas del cerebro y nos preparan para el día siguiente poder estar en completas funciones. Alimentarnos saludablemente, porque obviamente el cerebro también tiene que utilizar nutrientes. El cerebro es uno de los órganos que solo utiliza glucosa. Entonces, necesitamos alimentarnos bien. Los carbohidratos no son malos, pero necesitamos comer de manera adecuada, ¿ya? En proporciones adecuadas para poder que también el cerebro tenga los nutrientes necesarios para funcionar. Y una de las recomendaciones que siempre es bueno para todos los órganos, pero en este caso también es muy bueno para el cerebro, es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque como yo les expliqué, movernos, también estamos utilizando un montón de tipos de neurotransmisores. Entonces, en esta descarga de neurotransmisores, nuestro sistema nervioso queda mucho mejor condiciones. Por eso cuando hay personas que tienen depresión, ansiedad, se les manda a hacer ejercicio, porque de esa manera, de una manera natural para regular los neurotransmisores. Entonces, el ejercicio es muy importante para mantener un equilibrio en nuestros neurotransmisores, en nuestro sistema nervioso. Así que si tienes alguna duda, puedes dejarlas en los comentarios sobre esa parte de nuestro funcionamiento del sistema nervioso central que hemos visto así muy por encimita, ya que es muy, muy complejo. Porque ahora vamos a empezar a ver un poquito más acerca de lo que son enfermedades que nos pedía esta especialidad. Vamos a hablar de algunos desórdenes del sistema nervioso y empezamos por el Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia en donde el sistema nervioso básicamente van muriendo las neuronas. El cerebro de una persona joven, de un niño, es completamente diferente al de un abuelito. Literalmente van muriendo los cuerpos neuronales, entonces el cerebro va perdiendo las funciones. Y en el Alzheimer es una enfermedad que se pierde principalmente lo que es la memoria, porque una degeneración del sistema nervioso central de la corteza que va haciendo que la persona pierda recuerdos, y hasta los casos más graves, hasta cuando ya están en fase terminal, el cerebro se olvida hasta de respirar, de latir, que son las funciones más básicas que están muy arraigadas en, digamos así, en nuestro cerebro más básico, pero todo lo más complejo se va perdiendo, se pierde interpretación del lenguaje, se pierde coordinación, se pierde luego la memoria y al final se pierde hasta el sentido de respirar, ¿no? Entonces es una enfermedad neurodegenerativa. La esclerosis múltiple es un trastorno autoinmune en donde nuestro propio sistema inmunológico ataca a la mielina. ¿Se acuerdan esas vainas que recubren los nervios? Que principalmente son las que recubren los nervios que nos ayudan a movernos. Para que podamos movernos rápido, nuestro cerebro manda el impulso, yo me muevo rápido, porque está recubierto por esta mielina que hace que la electricidad viaje. Es como un aislante, un cable, es como literalmente un cable recubierto. Entonces, como está recubierto, no hay pérdida de energía y se manda la señal de una. Pero esta enfermedad hace que este cable se vaya pelando y por eso genera un trastorno, sobre todo en la parte de la movilidad, y las personas pierden coordinación, no pueden moverse y al final en muchos casos terminan en sillas de ruedas, porque el sistema inmunológico termina atacando a esta mielina que es muy, muy, muy importante. Luego, la epilepsia es un trastorno crónico en donde una enfermedad crónica neurodegenerativa también, en donde en una parte del cerebro hay un cortocircuito de las neuronas y hace que ese cortocircuito descargue en todas las neuronas de ese sector los neurotransmisores. Entonces se descargan todos los neurotransmisores en un solo momento por ese cortocircuito y hace que la persona se exprese con esos movimientos involuntarios que todos conocemos como son las convulsiones. Y la epilepsia por ese motivo se trata con algunos medicamentos para evitar que ese cortocircuito se dé, o incluso en algunos casos hasta en cirugía se puede tratar extirpando esta área del cerebro en donde se genera la descarga eléctrica para así evitar que siga dando epilepsias, porque en esta descarga tan brusca de neurotransmisores, muchos cuerpos neuronales van muriendo y por eso es de algo una enfermedad también crónica y degenerativa. También tenemos la depresión.
La depresión nosotros decimos, sí, es una enfermedad mental, pero es una enfermedad que tiene base orgánica, o sea, lo que significa que hay una patología que nosotros entendemos y comprendemos muy bien descrita acerca de cómo se da la depresión. Y básicamente es un trastorno que se expresa como un trastorno del estado de ánimo, que afecta cómo pensamos acerca de nosotros, afecta nuestro trastorno del sueño, afecta también a nuestra sensación de gratificación y también a nuestra alimentación. Em, y eso condiciona también nuestra forma de actuar. Pero básicamente en esta enfermedad existe un desequilibrio dentro de los neurotransmisores y por ese desequilibrio que está desencadenado por procesos mucho más complejos que son conscientes. Por ejemplo, es normal tener depresión, por ejemplo, cuando un familiar fallece, cuando perdió el trabajo, cuando hay momentos en la vida que nos provocan esta depresión. Pero si este desequilibrio de neurotransmisores se mantiene por el tiempo, aparece la depresión. Y en algunos casos hay muchas personas que tal vez no tienen una causa aparentemente notoria para la cual desarrollan la depresión, pero tienen este desequilibrio. Por eso la medicación que se da es intentando volver a equilibrar este desbalance de neurotransmisores en el cerebro. El síndrome de Down básicamente es una condición genética, está en el cromosoma 21, es la trisomía, significa que en el momento en donde se dio la fecundación, uno de los espermatozoides o de los óvulos tenía una copia extra, no se dividió bien y tenía las dos copias del cromosoma 21 y al juntarse dan 3. Y en este problema hace que se expresen diferentes condiciones genéticas que afectan también el sistema nervioso central y pueden tener ellos alteraciones no solo físicas, sino también retardo mental y algunas condiciones más dentro de lo que es el síndrome de Down, pero es una condición genética. El Huntington es una enfermedad hereditaria que destruye progresivamente las neuronas en el cerebro. Es otra enfermedad también relacionada a la parte genética. Desórdenes, por ejemplo, cuando hay lesiones que afectan al sistema nervioso central en la médula, según el nivel en donde esté alterada, hay una sección, por ejemplo, vimos que es un cable que baja la médula espinal y de ahí salen todas las demás raíces. Si yo corto la médula espinal, dependiendo el nivel en donde yo lo corte, por ejemplo, cuando hay accidentes principalmente de tránsito, y hay secciones de esta médula espinal, podemos terminar con cuadraplegias o paraplegias. La cuadraplegia, como dice aquí, es la parálisis de brazos, piernas, causa generalmente por una lesión en la médula espinal en la zona cervical. Cuando hay un golpe de la cabeza, me rompo alguna vértebra cervical y secciono la médula a este punto, todo de aquí para abajo ya no tengo sensibilidad ni tampoco tengo la capacidad de movilidad, porque toda la médula espinal ya se rompió, los cables se cortaron básicamente. Pero si esto es más abajo, dice aquí la paraplegia, es la parálisis de las piernas y la parte inferior del cuerpo por una lesión en la médula espinal a nivel torácico lumbar. Si yo en cambio la lesión me rompí, me fracturé la columna a nivel del tórax o un poco más abajo en la parte lumbar, solo voy a perder la sensibilidad y la capacidad de moverme de las piernas. Y lo triste de esto es que cuando se rompe este cable es muy difícil volverlo a conectar. Bueno sería que fuera como los cables de cualquier dispositivo electrónico que nosotros sabemos cuál va con cuál y podríamos intentar arreglar. Pero eso no funciona con los nervios porque son miles de millones de neuronas, son miles de millones de cablecitos chiquititos y en cada persona es diferente. En la mayoría siempre se estudia, tenemos vías comunes por donde suben y bajan la información, pero en cada distribución es única en cada persona y por eso es prácticamente imposible volver a reconectar a los nervios cuando hay una lesión de ese tipo. Y por eso las personas terminan en silla de ruedas o con discapacidades ya permanentes. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Como les dije antes, nada de estas sensaciones que recibimos a través del sistema nervioso tienen sentido si nosotros no la procesamos más allá de una manera más consciente. Todos los animales funcionan así. Con los nervios articulan sus sensaciones y
y actúan por instinto, podríamos decir. Pero el ser humano es el único que Dios nos creó con la capacidad de razonar y tener conciencia por encima de todos los estímulos que nosotros recibimos. Pero más allá de tener conciencia, debemos dedicar y poner esta conciencia en manos de Dios para entender qué es lo que tiene preparado Dios para mí, qué es lo que quiere Dios de mí como su creación. Y eso es lo que Dios nos va a dar paz. Cuando yo, cualquier cosa que pueda entender, comprender, sensaciones que pueda tener, instintos que pueda generarse en mi cuerpo de manera natural, si yo los doblego a la voluntad de Dios, voy a vivir en paz. Y esa es la voluntad para aprender también digamos así, esta especialidad. Que aprendamos a que no solo somos animalitos, no solo somos máquinas perfectamente diseñadas para relacionarnos con nuestro entorno, sino que podemos nosotros decidir doblegar todas estas sensaciones y estímulos también a Dios y que Él nos dé una guía y dirección para poder llevar a otro nivel todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Así que bien, hemos terminado esta especialidad. Espero que sí haya sido de su agrado y vamos a culminar con la respuesta de la pregunta del día. ¿Quién tiene más materia gris, el hombre o la mujer? Y la respuesta es el hombre. El hombre tiene mayor cantidad de materia gris. Ahí vemos un corte de un cerebro real, cortado así de manera transversal, como que si en la mitad de mi cerebro me hubieran cortado. Y ahí toda la parte gris del exterior es donde están los cuerpos neuronales. El hombre, por lo general, como es más grande, tiene un cerebro un poco más grande y tiene mayor materia gris. Pero la materia blanca, que es la parte que vemos ahí de blanco y más interna, son las comunicaciones que existen entre neuronas. Como les dije, las neuronas tienen esos axones que se comunican con otras. Y el hombre tiene más cuerpos neuronales y la mujer tiene más conexiones neuronales. Es por eso que biológicamente se explica cómo el hombre es mucho mejor, por ejemplo, en la ubicación, en la inteligencia espacial, en la inteligencia lógica, porque tiene mayor cantidad de cuerpos neuronales, pero no es tan bueno al hacer varias actividades al mismo tiempo. Entonces nosotros como hombres, nuestro cerebro está diseñado para que podamos enfocarnos en ciertas actividades y hacerlas de la mejor manera. Mientras que las mujeres, al tener la materia blanca mucho más grande, tener muchas más conexiones que el hombre, le permite que su cerebro puede articular muchas cosas al mismo tiempo. Por eso ellas pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y procesar la información a otros niveles. El hombre es mucho más lógico y la mujer es mucho más emocional y sentimental, porque su cerebro está diseñado anatómicamente, funciona de esa manera y le permite que las sensaciones y estímulos que ellas reciben las interpretan a muchos otros niveles que muchas veces los hombres no entendemos. Así que esta pregunta era así capciosa, no es quién tiene el cerebro más grande, quién es más inteligente, para nada, sino que nuestro cerebro tiene diferentes configuraciones, incluso dependiendo de nuestro sexo biológico con el que hemos nacido y con el que Dios nos diseñó, porque de esa manera cumplimos con diferentes funciones, funcionamos de una manera diferente y en complemento hacemos una excelente pareja el hombre y la mujer, ¿no? Así que bien. Hemos ahora sí terminado esta especialidad del sistema nervioso y la próxima que vamos a ver es acerca de salud mental. Así que, bien, puedes compartir esta especialidad en tu club con los conquistadores de tu distrito, de tu club, de tu región, para poder realizar la especialidad. No te olvides que en la descripción de este video vas a encontrar también el link de acceso hacia el informe para que lo descargues, lo imprimas y lo puedas llenar y puedas desarrollar esta especialidad. Así que ha sido un gusto poder hacer esta especialidad y me despido de esta especialidad. Nos vemos en la próxima. Máster en Salud Bioexploradores. Corazón y circulación. Huesos, músculos y articulaciones. Sistema digestivo. Sistema respiratorio. Sistema nervioso, salud mental, sexualidad humana. Máster en Salud, Región Quito Norte.